FESOCA aseguró que Zafra 2023-2024 cerró con un crecimiento del 20%. Expertos destacan potencial de Venezuela en el mercado de carbono. Apicultores zulianos requieren más herramientas importadas para producción de miel. Gobierno brasileño anunció suspensión de aranceles a la importación de arroz. Autoridades chilenas aprueban ley que prohíbe uso de términos cárnicos en productos vegetales. Feliz y bendecido miércoles para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Hoy, 22 de mayo, en Agrotendencia nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica para fomentar el conocimiento, tomar conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, apreciar y salvaguardar su uso sostenible. La biodiversidad es el tejido vivo de nuestro planeta y el bienestar humano depende de ella. De esta forma comenzamos con las informaciones. La Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela informó que la zafra 2023-2024 finalizó con un crecimiento del 20% y que se proyecta sume un 12% más para el 2025. En rueda de prensa, el presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, anunció que la molienda de caña fue de 3.856.963 toneladas, con una producción de azúcar de 309.526 toneladas, cifras que superaron las estimaciones. Una vez más crecimos cerca del 20%, por lo que llevamos 4 años consecutivos creciendo por el 20%, un poco más quizás, y duplicando pues al día de hoy pues lo que en el 2020 fue la zafra más pequeña que hicimos. Una de las éxitos que tuvimos la zafra pasada fue precisamente el hecho de que tuvimos mesas de trabajo con el gobierno nacional y tuvimos un control bastante importante de todas las importaciones que se entraban. O sea, nada entró aquí, o muy poco entró fuera de lo que dentro de esa mesa hiciéramos. Por supuesto, siempre se cuelan algunos azúcares por los caminos verdes, todos conocemos, pero sin embargo tuvo un mercado muy controlado y eso ayudó a que nosotros pudiésemos colocar a tiempo nuestros azúcares en los anaqueles. El dirigente gremial destacó que entre la producción y las importaciones realizadas este año se tiene alrededor de 150.000 toneladas de azúcar crudo, lo que permite abastecer el mercado hasta el mes de agosto. Álvarez agregó que el sector cañicultor ha contribuido al desarrollo económico de la nación a través de la generación de empleos. Por cada millón de toneladas de caña que nosotros molemos, son 5.300 empleos nuevos que se generan aquí en el país. Actualmente estamos hablando de unos 50.000 empleos directos e indirectos, entre lo que significa campo y fábrica, y por supuesto servicios de cosechas, núcleos de cosecha, y lo que significa que la caña de azúcar, los centrales azucareros, todo lo que significa la cosecha y procesamiento de la caña de azúcar en las diferentes zonas del país, es una actividad económica muy dinamizadora de la economía de la zona. En el encuentro con los medios, el segundo vicepresidente de FESOCA, Emilio Vargas, puntualizó que durante los últimos 4 años, el sector ha logrado mantener un crecimiento interanual entre el 20 y 25%. Proyectando para el 2025-2026 un crecimiento de un 12-15%, apunte pulmón, apunte el esfuerzo de todos nuestros productores que necesitamos para crecer mejor y más seguro, financiamiento. Un financiamiento acorde a la caña de azúcar, acorde al cultivo, ya que somos un cultivo semipermanente o permanente en ciertas cosas y necesitamos financiamiento. Llegaremos prontamente a la gran sueño de autoabastecer nuestro país con azúcar. Finalmente, el presidente de FESOCA manifestó que pese a la inoperatividad de algunos centrales azucareros, el ritmo de crecimiento que lleva el sector puede permitirle alcanzar los máximos históricos de 9 millones de toneladas de cosecha. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros indicó que el costo de la canasta alimentaria bajó su precio en divisa en un 0,4% con respecto al precio que reportó en el mes de marzo. Veamos. Según la organización, el mes pasado, la canasta básica de alimentos se situó en $552,29, lo que representa 166 salarios mínimos al mes. En ese sentido, el informe de Sendas destacó que en abril una familia necesitó 11 salarios más que en marzo para adquirir una canasta alimentaria con precios de 60 productos básicos. En cuanto a la capacidad de adquisición de estos productos, la organización señaló que un hogar de 5 personas necesita
a 18,40 dólares diarios, mientras que el salario mínimo actual es de 130 bolívares, unos 3,56 dólares. El Centro de Documentación también resaltó que el sector que registró un mayor aumento en abril fue el de los cereales y productos derivados, con un alza de 3,86%, seguido del café, frutas, hortalizas, raíces y tubérculos. Los científicos advierten que para finales de este siglo la temperatura global podría incrementar de forma significativa, a menos que se logren reducir las emisiones de carbono actuales. Para lograr este objetivo, muchos países apuestan por la consolidación del llamado mercado de carbono. Para conocer cómo funciona este sistema y qué implicaciones podría tener para nuestro país, les tenemos el siguiente material. Atentos. Los mercados de carbono son sistemas que permiten el intercambio de instrumentos como créditos de carbono o compensaciones, pero la razón de su popularidad es que muchos países han logrado obtener inversiones internacionales gracias a sus proyectos ecológicos. En ese sentido surge la pregunta: ¿podría Venezuela ingresar a este mercado? Existen muchas experiencias a nivel latinoamericano con respecto a la implementación de mercados de carbono que Venezuela podría seguir para desde luego, desarrollar su mercado nacional. El principio debería regirse por un mercado voluntario, como por ejemplo la experiencia de Ecuador, la experiencia de México han iniciado con este tipo de mercados nacionales. Sin embargo, expertos señalan que la falta de regulaciones claras, así como de capacidad institucional para respaldar los mercados de carbono, constituyen un gran desafío para la implementación de ese tipo de iniciativas en el país. Lamentablemente, el Estado ha asumido una posición contraria a los mercados de carbono. Ellos plantean que los mercados internacionales de carbono, por ejemplo, tienden a legitimar la contaminación del ambiente y su destrucción. Sin embargo, eso no puede estar más alejado de la realidad en vista de que los mercados de carbono, más bien lo que buscan, en cierta forma, es reconocer el valor de los servicios y los bienes ecosistémicos que proveen, desde luego, beneficios para la sociedad y que deben ser reconocidos también por su valor monetario, y que este valor monetario nos permite, desde luego, desarrollar una serie de estrategias para la protección de la naturaleza. Pese a esta situación, diversos expertos nacionales e internacionales han destacado las potencialidades de Venezuela para el desarrollo de proyectos vinculados a la captación de carbono, que aseguran permitiría no solo proteger el ecosistema del país, sino también atraer inversión extranjera. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa y al regreso revisaremos información que llega desde el estado Zulia. Recuerden mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Apicultores del estado Zulia requieren de mayores herramientas importadas para continuar la producción de miel y mantener sus apiarios. Aunque la producción de miel en la región zuliana se ha mantenido, el porcentaje con relación a años anteriores no es el mismo. Algunos apicultores aseguran que también trabajan en la multiplicación de abejas por la importancia que tienen estos insectos como polinizadores en cultivos y la vida agrícola. Sin embargo, son evidentes las dificultades que padecen al no contar con las herramientas necesarias que faciliten la labor que realizan. Alegan que muchos de los implementos utilizados no se producen en el país, entre los que se encuentran centrifugadores o trajes especiales para evitar picaduras. Que realmente casi todo lo hacemos con nuestras manos, la carpintería la hacemos a través de nuestras manos. Nos ingeniamos para incluso fabricar ahumadores, ciertos trajes que nos permite facilitar pues la manipulación y el trabajo de la abeja o las colmenas dentro de un apiario. El rubro apícola ha sido un poco olvidado, un poco desasistido, porque hay otros rubros que han tenido más apoyo. La miel, a pesar de que es rentable, porque las abejas no hay que alimentarlas, no hay que ponerle medicina. Lo único que hay es que colocarlas en un sitio y revisarlas de vez en cuando y cosecharlas cuando estén. O sea, los costos de operativos y de mantenimiento son en realidad mínimos. El presidente de la Asociación Zuliana de Apicultores, Tiburcio Romero, manifestó que esta organización agrupa un poco menos de 50 personas que trabajan la apicultura de forma tecnificada. Explicó que el apoyo financiero para este sector ha sido difícil. Yo diría
casi inexistente. No hemos tenido apoyo. Por ahí, por decirle algo, Corpo Zulia una vez dio unos créditos y no lo siguió dando. Y después Fundá daba unos créditos de muy bajo monto. Destacó que muchos de los trabajadores para la producción y extracción de miel provienen de familias completas que se dedican a esta labor y que con grandes esfuerzos se levantan sus apiarios. Resaltó que una beca para poder elaborar 1 kilo de miel debe visitar 15.000 flores. Esperan el fortalecimiento del sector apicultor con más financiamientos. Reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. En el estado Anzoátegui trabajan en la fabricación y transformación de los insumos necesarios para la agricultura de precisión. Nuestra compañera María Alejandra Bolívar nos tiene los detalles. Cal-dolomita, una combinación de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, utilizada para neutralizar la acidez de los suelos. En el estado Anzoátegui está siendo transformada para poder ser utilizada en agricultura de precisión con tecnología de vanguardia. Tenemos una planta de granulación, que fabricamos enmiendas para la regulación del pH del suelo, como por ejemplo cal agrícola, cal dolomítica, que la cal dolomítica es calcio y magnesio, la cual nosotros la convertimos de polvo a gránulo para que pueda ser aplicada en la agricultura de mediana y grandes extensiones. Estamos siempre dando un aporte a esa agricultura sostenible. La agricultura sostenible es la agricultura basada en el principio orgánico y también damos un aporte en fabricar productos para la agricultura de precisión. Este aporte ha ido permitiendo que inversionistas extranjeros puedan traer su tecnología y así realizar siembras de grandes extensiones en nuestra región. Una sociedad brasilera-argentina en la mesa de Guanipa, los cuales van a sembrar, que es capital extranjero, que están invirtiendo en nuestro estado Anzoátegui, articulado de la mano de la gobernación del estado, van a sembrar alrededor entre 5 y 7 mil hectáreas de maíz y soya. Estamos hablando de una gran extensión de terreno sembrado. Ellos trajeron su maquinaria de alta tecnología, trajeron todo, maquinaria de punta, sembradoras, abonadoras, máquinas que ayudan a mecanizar el suelo. Y a esa empresa, en este caso Fertiben, le está preparando una enmienda que es la cal dolomítica, se la está pasando de polvo a gránulos para poder ser usada en agricultura de precisión. En el estado Anzoátegui también se elabora materia prima para la fabricación de otros fertilizantes, la cual es enviada no solo a la zona oriental, sino también a la centro y occidental del país. Desde el estado Anzoátegui, para Agrotendencia, María Fernanda Bolívar. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. Aprovechamos para invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV, y además a encender las notificaciones para no perderse la actualización de las noticias más importantes del sector. No se aparte, esto es Noticias del Agro. Estamos de vuelta y entramos en materia internacional. En Brasil, las autoridades anunciaron que el país suspenderá los aranceles a la importación de arroz hasta el próximo 31 de diciembre. Estas son parte de las medidas del Ejecutivo para atender la devastación registrada en el estado de Río Grande del Sur, el mayor productor de arroz en ese país. El anuncio fue dado a conocer por el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, quien detalló que la medida alcanza a 3 tipos de arroz, los cuales alcanzaron el año pasado al 91,8% del total importado. El gobierno busca así garantizar el suministro y evitar una subida de los precios ante la esperada reducción de la oferta por las lluvias torrenciales e inundaciones que este mes golpearon a Río Grande del Sur. El vicepresidente subrayó que analizarán los efectos de esta disminución de impuestos a la importación y, en caso de ser necesario, reevaluarán el periodo de vigencia de la exención. De acuerdo con el Ejecutivo, la mayor parte de las importaciones de arroz del país son del bloque Mercosur. Entre los socios del grupo suramericano, el arancel para el arroz ya es de 0%, pero la autoridad remarcó que existe el potencial para importaciones de otros orígenes como Tailandia. Las inundaciones, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra han provocado estragos en 464 de los 497 municipios de Río Grande del Sur, una importante región agropecuaria e industrial con una población de 11,3 millones de habitantes, el 6% del total del país. El Poder Legislativo de Chile publicó una ley que prohíbe denominar carne a productos que no sean de origen animal. Veamos.
La ley modifica el Código Sanitario de Chile y define el concepto de carne como la parte comestible de los músculos de los animales de cría como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, entre otras especies. En cuanto a subproductos de la carne, el texto legal detalla que son las partes y órganos tales como corazón, hígado, sangre, grasa, entre otros. La ley prohíbe expresamente calificar como carne a cualquier producto que no sea de origen animal. Además, se deja claro que términos como hamburguesa, chorizo, salchicha, cecina u otras no pueden ser utilizadas para describir, promover o comercializar productos alimenticios que contengan mayor proporción de materia de origen vegetal que cárnica, salvo que indiquen de manera expresa, visible e inequívoca que son de origen vegetal. La normativa señala que las infracciones serán sancionadas según lo dispuesto en el Código Sanitario de la Nación Austral. La ley entrará en vigor luego de transcurrir 18 meses desde su publicación en el Diario Oficial de la Nación. En Francia, la Asociación de Organizaciones de Productores de Tomate y Pepino se manifestó contra la importación de tomates de Marruecos. Los productores galos critican que la legislación francesa es muy débil y no se hace el control sanitario necesario. Desde los gremios hortícolas de Francia sostienen que las importaciones de tomate marroquí a la Unión Europea han aumentado un 40% desde el año 2014, pasando de 335.000 toneladas a cerca de 492.000 toneladas en 2023. Agregan que un mercado de Francia es la principal puerta de entrada al mercado comunitario del tomate importado desde Marruecos. En su manifestación, los productores franceses solicitaron a los futuros diputados de la eurozona que se comprometan a trabajar por una revisión del acuerdo Unión Europea-Marruecos en lo relativo a productos agrícolas. También hacen observaciones referidas al reglamento de información a los consumidores para que el origen de los productos sea verificable. Los agricultores franceses sostienen que la oferta de tomate cherry local es suficiente para cubrir la demanda en el país centroeuropeo. Denuncian que se enfrentan a la elección de las cadenas de supermercados de Francia, quienes, según argumentan, favorecen a las mercancías producidas en Marruecos. Agregan que no pueden competir con la oferta del país norteafricano, ya que, detallan, los costos de producción son mucho más altos en Europa. Las exportaciones de camarón de Ecuador registraron una importante caída en el primer trimestre del año. ¿A qué se debió esta fluctuación? Lo veremos a continuación. De acuerdo con la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, la suspensión de algunas camaroneras por parte de importadores chinos, la desaceleración de la economía en el gigante asiático, entre otros inconvenientes locales del país sudamericano, ocasionaron una caída del 19% en los envíos ecuatorianos del crustáceo en el primer trimestre del año. Según el gremio de acuicultura ecuatoriano, China notificó sobre presuntas detecciones de niveles de residuos del preservante metabisulfito de sodio, por encima de los límites permitidos en un grupo específico de envíos de camarón. Asimismo, las autoridades del país asiático habrían informado sobre supuestos incumplimientos en las normas de etiquetado del producto. Desde el gremio ecuatoriano argumentan que el tema ya fue resuelto por la industria. Sin embargo, aún no han sido levantadas las suspensiones. El gremio exportador también enumera como una perturbación el desplome de los precios internacionales del camarón, ya que si bien el volumen en el periodo analizado de este año subió respecto al año 2022, en valor la caída fue en torno a $1.000 millones, de acuerdo con cifras divulgadas por FedExport. En Colombia, distintos entes ligados a la cadena de suministro del café informaron que iniciarán labores para cumplir con las normativas de la Unión Europea referidas a la recepción de importaciones agrícolas libres de deforestación. El Instituto Colombiano Agropecuario y la Asociación Nacional de Exportadores de Café anunciaron la firma de un memorando de entendimiento con miras a cumplir con los protocolos de inocuidad del Pacto Verde Europeo. La Unión Europea es el segundo bloque más importante para las exportaciones de café de Colombia después de Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2023 las exportaciones de café colombiano hacia esa región dejaron un registro de $705 millones, lo que significó un 27% menos que el año anterior. Desde la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia apuntan a mantener el flujo de exportaciones del grano aromático hacia la zona euro, enmarcadas en los programas de cero deforestaciones y de la granja a la mesa. El acuerdo busca capacitar a los agricultores en buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas. Otro punto del acuerdo respalda prácticas de pruebas de laboratorio a muestras de café verde en aras de detectar trazas de productos químicos de uso agrícola, validar su correcta aplicación en café y el cumplimiento de los límites máximos de residuos establecidos. Y así finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias también a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en Instagram, @agrotendencia, y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana.